interfaces, abstracción, hasta llegar a lo que es cómo maneja la memoria Java. Sí, Una pregunta. ¿La licencia es necesaria para la cursada o es no, no. No, no, es por si alguno es más del ámbito de- de de desarrollo desarrollo? y le interesa. Eh, Genial. Se puede utilizar cualquier IDE. No, en eso no hay ningún impedimento, la verdad. Excelente, gracias. No, no. Sí, al que le interesa me avisa porque, o sea, es una suite bastante completa, digamos, y es la versión Ultimate que tiene cosas bastante interesantes para el que trabaja con alguna. O lo que es la Community Edition, el que quiere, es súper potente, nada más que la otra es mucho más específica y trae mejores plugins o otros plugins para hacer integraciones, otra para hacer deploy con Application Server embebidos, cosas un poco más, no vienen tanto a lo que vamos a ver en la materia, pero Pregunta, yo las ¿cómo te tengo en resulta la... más cómodo para pasarte el pedido? ¿Por el campo, por acá mismo el chat, te digo mi nombre, me la pasás por el medio? ¿Cómo? Ah, no, me mandas un mensajito porque lo tengo en otra cuenta, entonces tengo que ir, entrar, copiar el mail, Ok. asignártelo y demás. Pero me avisan, además tiene para lo que es la suite de Python. Ajá, Yo ok. bajé PyCharm, Rider, creo que también tengo la de IntelliJ de Java, igual, DataGrip de base de datos y demás. Instala el driver y... Sí, Bueno, acá me pone. Sí. Bueno, te puedo pasar por acá el Mandame que un pusieron ahí. mensajito después por el campus, así me queda, Dale, porque buenísimo. va a ser mañana probablemente. Perfecto. Bueno, gracias. Y me queda y después ya te respondo, te lo asigno y te respondo. Bueno, un poco vamos a retomar lo que estamos viendo ayer. Esto es lo que es el paradigma, o sea, sirve todo lo estructurado, que es como uno pensaría una solución linealmente, pero acá la diferencia es que además de lo cómo nosotros vamos a ir escribiendo el código en secuencia, lo vamos a estructurar, nosotros lo vamos a pensar de otra forma directamente. Lo que vamos a estar creando son objetos, que son una representación de dos cosas. O sea, los atributos y los métodos. O sea, nosotros vamos a tratar de modelar, pensar algo en función de qué características tiene y cómo interactuar con él. Por ejemplo, tengo una radio y ¿qué me interesa? Cambiar el dial, subir el volumen, bajar el volumen, encender y apagar. Entonces, uno va a modelar eso en función de equipo de música o radio y después lo podemos llevar y darle otra vuelta. Pero cuando pensamos en, yo voy a tener un método que diga subir volumen, bajar volumen, mover el dial a la derecha, mover el dial a la izquierda, turn on, turn off, encendido, apagado. Y que voy a tener el estado, está encendido, está apagado. Si está apagado y estamos con una representación de algo que es digital, obviamente no vamos a poder mover el dial como un analógico, ¿no? Cae de maduro. Pero sí, cuando esté encendido, voy a poder mover el dial para cualquiera de los dos extremos o voy a poder subir y bajar el volumen. Entonces, así es como se empieza a modelar. Y después si tengo una radio, un centro musical, un parlante, bueno, ahí empiezo a pensar algo más genérico, ¿no? Como decir, ¿en qué engloba todo eso? En equipo de sonido. Equipo de sonido, digamos, va a tener subir, bajar volumen, no va a tener dial, porque solamente un parlante, pero después vamos a ir a ver características, cómo empezamos a modelar todo eso. Siguiendo, entonces, un poco lo que habíamos visto el otro día. Primero modelamos un objeto que va a ser de un tipo, después lo vamos a ver, que son las clases, va a ser de una clase específica.
Entonces va a ser el prototipo. Y eso cuando ejecutemos nuestra aplicación, nuestro código fuente, lo pongamos en ejecución después del proceso de compilación que vamos a hacer, eso va a tomar vida, digamos, que va a ser una instancia. Entonces, un poco lo que vimos el otro día es, habíamos hecho algún ejemplo, acá está el ejemplo, y vamos a ver un poquito con el adelanto de Python para que no se asusten y vean que también tiene similitudes todo esto. O sea, nosotros pensamos, y ahí usamos la sintaxis que decimos, bueno, ¿qué es lo que habíamos visto? La clase main, es el punto de entrada donde arranca nuestra aplicación. Por ahora lo podemos poner acá en empleado y después vamos a ver qué es. Pero nosotros hacemos y modelamos el empleado, que va a ser una extensión del tipo de persona. Y ahora vamos a ver qué es eso de extensión también. Y lo otro importante es que nosotros cuando empecemos a ejecutar nuestra aplicación, primero la escribimos, la modelamos, la pensamos, después la escribimos, y después necesitamos ejecutar eso. Y ahí, en nuestro programa, si hacemos un new, decimos del tipo empleado y le pasaremos los parámetros que hagan falta. Cuando hacemos el new, vamos a ver que eso tiene un número en la ejecución cuando estemos, no sé, inspeccionándolo. Y se lo asignamos. Y Ana va a ser una instancia en el momento de ejecución. Si no, es solamente una asignación en momento de codificación. Siguiendo, Python, fíjense, no hay tanta diferencia. Cambia la sintaxis. Por ahora no nos importa mucho esto. Cambia un poco. Ya vamos a ir avanzando y a medida que avancemos, cuando veamos Python, van a ver que es mucho más simple, flexible y demás. O sea, acá me ahorro la sintaxis, pero va a ser empleado, va a ser un empleado. Acá la característica es que va a ser, ambos van a ser de tipo persona, porque vamos a generalizar un empleado, un estudiante, un profesor, todo, cada uno tiene sus características, pero todos pueden extender de persona. Entonces, cuando nosotros empecemos a pensar esa aplicación que les escribió un código y lo vamos a reescribir las veces que haga falta hasta que ustedes se van a sentar y escribir también, porque la idea es que si se equivocan es uno de donde aprende, ¿no? Y cuando empezamos a pensar en esto de programación orientada a objetos, nosotros necesitamos crear objetos necesarios para poder interactuar. Entonces, también tenemos que pensar en los mensajes que se van a enviar entre los objetos y la información. Volvamos al parlante. Me interesa el parlante que tenga que saber si está encendido o apagado, el volumen y después, nada más, con eso dos ya me alcanza. Además de eso, necesito los métodos, o sea, cómo voy a interactuar con ese objeto, que va a ser subir, bajar volumen, y puede ser que le diga cuántas unidades de volumen voy a subir. Del 1 al 100 pasaré hasta el máximo, o no, bajar también, 1, 2, 5 unidades. Después se podrá hacer la transformación a los decibeles, lo que fuera. Y después el otro es encendido y apagado. Entonces, ¿qué pasa además? Cuando nosotros ejecutamos la aplicación, esos objetos se vuelven instancias, esas clases, creamos, hacemos un new de eso, vamos a tener una instancia. Mientras sean necesarios, van a estar en la memoria y después vamos a ver qué memorias hay. No, bastante simple, hay dos nada más. Les adelanto. Ahora, cuando nosotros programamos estructuradamente, eh, en C, por ejemplo, teníamos que reservar el espacio de memoria y cuando nosotros decidíamos
que no lo íbamos a usar más escribiendo el código, le decíamos, bueno, listo, hacíamos un free de ese espacio de memoria, como que matábamos ese objeto, ese componente, digo, esa variable, porque es estructurado, perdón, lo que hacía es liberar la memoria en esos casos. Un Perdón, free lock, un es malloc el se reservaba o se libera. Malloc, que lo llama el programita. Ah, perfecto. Malloc, ese hace rato que no Mm. escribo en C. Ratos son años, muchos. ¿Y qué pasa? En Java tenemos una ventaja, lo libera el garbage collector. O sea, la JDK, la runtime de Java, lo que va a hacer es una vez que dejamos de referenciar ese objeto, va a ir el garbage collector, este recolector de basura, y va a decir, a vos nadie te está referenciando. Listo, libera. ¿Por qué? Porque si no, se ocupa toda la memoria y tira un heap space, se te muere la aplicación. Así de simple. Lo bueno es que lo maneja el recolector de basura, que es llamado Garbage Collector. Entonces, eso está bueno también. Por el lado de un desarrollador no necesita eh, andar buscando, definiendo dónde sí lo creamos, pero no lo tenemos que destruir. Entonces, volviendo a lo que es un poco es, la clase va a ser una generalización de algo específico. Si es, tengo una radio, puedo hacer una generalización de radios. Ahora, si además de radios tengo parlantes, centro musical y otras cosas, bueno, puedo dejar como una generalización de equipo de audio. Y cada uno toma las características del equipo de audio y le agrego todo lo que necesito. La radio, además de todo lo que tiene un simple equipo, un parlante, le agrego pasar música. Y le puedo agregar pasar música de una radio, el otro podría tener que venga de, no sé, de Bluetooth, de cualquier cosa. Entonces, los mecanismos van a ser estos tres pasos. Abstraer las características comunes de ese grupo de datos. Vamos a un ejemplo de un vehículo. Vehículo que tiene, puede ser que vamos a modelar. Vehículo de transporte. Bueno, en vehículo podemos tener capacidad, autonomía, eh, después tipo de combustible que se le carga y ahí podemos ir viendo, o tipo podríamos poner energía en vez de combustible, porque hoy día podríamos tener especialización, o sea, que hereden de ese vehículo, los eléctricos, que le vamos a cargar electricidad, híbrido, le cargamos, no sé, nafta. Después tenemos los diésel, que serían combustibles fósiles, puedo hacer especificaciones. ¿Por qué? Porque le voy a cargar en litros. En cambio, en un eléctrico le voy a cargar en watts. Entonces, no lo voy a compartir a todos. Sí le voy a poner, modelar y decir, bueno, son vehículos que tienen capacidad de gente y capacidad, podemos poner las características, los newton, el par motor, podemos poner diferentes características que nos interesa modelar, capacidad de gente, capacidad de carga. Entonces podemos ir modelando en función de lo que necesitemos en nuestra aplicación. Profe, te hago una pregunta con respecto a esto. Eh, ¿hay subclases? Porque si nosotros tenemos que hacer esa jerarquización, como decís, que va de más general a más específico, digamos, en algún momento, o sea, vos tenés dentro de vehículos, que sería una clase general, después vos tenés vehículos a combustible o a diésel, y de ahí, o sea, recién el objeto lo vas a tener cuando llegás digamos, a la clase menor, digamos, a la última línea de la jerarquía, o cómo funciona. Y después, esa selección la haces vos como programador o tiene algún tipo de mecanismo automatizado que jerarquiza según compartan características o compartan cosas. Bueno, ahí todo depende de
si cuando lo crees, cuando vos lo crees, podés decir, y ahora más adelante te voy a ir respondiendo a medida que avancemos. Un poco es esto de la herencia que vas a tener, que vas a compartir características. Podés heredar, digamos, características de, no sé, carga de energía, y ahí ponés los datos específicos, o podés crear, digamos, tu tipo template, y no quiero spoilear lo que viene después, pero vos vas a crearlo en algún momento. El tema es que hay veces que puede ser que te lo cree otro ese objeto, entonces vos vas a tener que preguntar, che, y vos que sos del tipo, porque te pasan tipos vehículos. Vos necesitas comprar vehículos y te dicen, bueno, esta es mi lista de vehículos. Y después, depende de lo que vos necesites, vehículo quizás no puedas crear, hacer un new de vehículo, porque es solamente una clase abstracta. Pero sí heredás todas esas características y vos sí vas a tener un vehículo que va a ser un camión que es diésel, que extiende de vehículos a combustible, a combustión interna, o que usan combustibles líquidos, y después tenés vehículo que es lo más genérico de todo. ¿Por qué? Porque vas a tratar a todos como vehículos que necesitan, no sé, capaz que vos le haces mantenimiento a todos. Y después cuando viene el especialista le decís, ah, vos sos electricista, listo, te toca, por decir una burrada, te tocan los autos eléctricos, que vos sos mecánico, listo, de la lista de vehículos, me quedo solo con el subgrupo, los diferencio por características, por el tipo que es, y después lo mando a mantener. Volviendo un poco y después cuando vayamos avanzando, te voy a ir respondiendo más de esa pregunta que es mucho más amplia. Entonces, ¿cuál es la idea de esto de herencia? La idea de herencia es compartir de una forma, digamos, automática. Cuando yo extiendo de algún tipo de vehículo, lo que voy a hacer es adquirir todas las características de vehículo en el cual esté creando, digamos. Entonces, y le puedo agregar funcionalidades. Entonces, esto está, como ahí dice, está recontra ligado a lo que es reutilización de código. La idea es hacer algo que te encapsule, que te extienda todas esas características y vos no las tengas que reescribir cada vez que metes un vehículo que diga, bueno, necesita cuántas personas puede llevar, qué volumen de carga tienen, kilos, eh, la autonomía que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiendo, lo de herencia es una estructura jerárquica de clases directamente. O sea, vamos a tener, después cuando si ven diagramas de clase, van a ver que tienen una clase y las que están por abajo reciben, heredan todas las características de la clase que está por arriba de ellos. Entonces, nosotros, y ahí entran otros mecanismos que son importantes también, que los vamos a ver en breve. Hay una salvedad que a diferencia de C++, por ejemplo, acá no se puede heredar de dos clases directamente. Solamente se hereda de una sola. Después pueden haber artilugios para tratar de resolver esa problemática. C++ sí puede hacer herencia múltiple, pero en Java no existe este concepto de herencia múltiple. Herencia múltiple podría ser en, no sé, si modelara alguna especie de vehículos y hay algún tipo de vehículo que fuera volador y no tiene nada que ver con lo mío, bueno, no podría heredar la característica de que vuela y que anda por la tierra. Voy a hacer algún artilugio, pero no viene al caso. Son casos específicos. Y acá empieza un poco a verse esto, que es lo que es herencia, y decir, bueno, pienso todo como personas, y los que son personas, después puedo ir extendiendo y decir, bueno, acá tengo un empleado, y dentro de empleado heredo todas las características de la persona, que persona, en este caso,
¿Dónde están las herramientas? Ah, acá lo que es persona, voy a, o sea, esto viene de persona. Lo mismo que edad. Rol, sí, no existe en persona y es solamente de empleado. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Esto vendría a ser el constructor. Esperen que borro. Este es el constructor. Con esto creo a un empleado. Pero el empleado no deja de ser persona. ¿Qué quiero decir con eso? Que el empleado, acá podría poner persona, si quiero. Ana es una persona, no deja de ser persona. Igual, por ahora tampoco es que es tan importante esto, pero sí es un empleado. Entonces, cuando es un empleado, lo que hago es el new, viene, entra a lo que es persona y vemos el concepto de super. Super es, me voy a mi clase padre, creo, y en eso lo que hace es asignar nombre al atributo nombre, edad, al atributo edad, lo mismo que hace acá. Este dis quiere decir que se corresponde a la clase solamente empleado y este es el parámetro que estoy recibiendo que coincide con el atributo de empleado. ¿Me siguieron? ¿Se entendió esa parte? Yo, profe, Sí, Sí, sí. entendí a grandes rasgos todo lo que explicaste, lo de la herencia, todo eso lo entendí, y lo de persona, que empleado es una persona, bueno, todo eso lo entendí. Ahora, lo que me está dificultando a mí un poco es la parte de la sintaxis, que bueno, que entiendo lo que decías recién, de que lo vamos a ir viendo de poco y demás, pero si me preguntas, yo creo que donde por lo menos yo me encuentro más trabada ahora es en la sintaxis. Sí, O sea, en esto de public class, cuando es público, cuando es privado. ya lo vamos a ir viendo la sintaxis ahí, más adelante vamos a ir viendo un poco. Es más, les digo, en el parcial, si ustedes me escriben eso pseudocódigo, por ejemplo, ¿no te acordaste que era public o que era la palabra extende que recibe todo? ¿Me lo escribís en pseudocódigo? Yo entiendo eso. Está bien, no hay problema. La sintaxis te ayuda al IDE. Por eso despreocúpense. Ahora, pseudocódigo no es escribir un cuentito como si leo un libro de, no sé, de cualquier cosa. No es un texto, es pseudocódigo, es tratar de explicar esto con lo mejor, con la mejor aproximación eh, de lo que vendría a ser la sintaxis. Una aproximación. Pseudocódigo es, escribo esto, voy a poner, no sé, la visibilidad del paquete. No me preocupa eso. Sé que entienden lo que es la lógica, cómo modelar un poco. Tampoco no van a hacer modelado ni arquitectura de sistemas en un cuatrimestre viendo tres lenguajes, no, olvídense. Pero sí entiendan cómo es esto de, te olvidaste el new en employee, pero me pusiste, ponele, te olvidaste esto y me pusiste employee, recibe Ana y le pifiaste en el tipo de dato, no me preocupa, ¿verdad? No es súper importante esto. Sí, saber que un string les va a ayudar, que un string es un texto, que Claro, un int sí. Sí, ahí recibís eso sí lo estuve chusmeando al fin de día. En eso como que más o menos me organicé un poco las ideas, pero me pasó que me descargué, me instalé no el primero que dijiste, el de la licencia, el segundo que estaba en la lista, que ahora no me acuerdo el nombre. el Visual Studio Code. Eso, el Visual, gracias. Pero estaba como perdida de, bueno, De a poco, de a y ahora. poco. De a poco, no, yo lo entiendo. Vayamos a poco. Yo les muestro código, se asustan en el primer y después ya se familiarizan, pero por lo menos ya lo vieron. Entonces le perdemos el miedo a eso. Uno de los grandes problemas acá y en todo es empezar de cero. Una vez que ya lo viste, que viste cómo funciona, por lo menos tenés una idea hacia cuál es el
horizonte. Si no lo ves y te digo modela, podríamos empezar con diagrama de clases y todo, pero bueno, creo que yendo a la práctica es un poco más fácil y ahora vamos a ir viendo un poco qué son los packages y todo eso. Les meto el pantallazo, pero para que vayan familiarizándose, no es el objetivo saber todo en una clase. Relájense, por favor. Y si Gracias, me profe. adelanto, me preguntan y lo vemos de vuelta. Eh, Así que bueno, eso es. Y un poco es cómo se va. Y perdón que meto un poco de Python, lo vamos a ver más adelante. Esto es mucho más amigable porque es más simplificada. Olvídense de esto init, olvídense de algunas cositas, el self, después lo vamos a ver, pero es un poco más amigable y se puede escribir cosas sin clases, sin orientado a objeto en Python. Entonces, Python le vamos a dar mucha importancia al TP, van a hacer gran parte en Python porque le sirve para todo lo que es ciencia de datos. Perdón. Les va a servir para ciencia de datos, para interactuar con una LLM, hacer un script y correrlo y decir, bueno, me hago mi programita. Van a saber qué preguntar y qué hacer. Y no van a necesitar de un desarrollador. Interactúan con Gemini y le preguntan, pero saben qué preguntar. Entonces van a hacer, ahora, en la práctica vamos a tener problemas más simples que esto, solamente de usabilidad de algunas características y algunos ejemplos, pero no es que van a tener que modelar un sistema completo. Relax. Eh, bueno, siguiendo. Otra de lo que tiene esto que es orientado a objetos, esto del polimorfismo, que es, puedo trabajar muchísimas cosas diferentes en base a un método común. O sea, ¿a qué me refiero? Tengo un televisor, tengo una radio, tengo un celular, tengo una notebook, tengo un auto, y a todos, en base al polimorfismo, podría subirles y bajarle el volumen. ¿Por qué? Porque tienen que tener el método subir y bajar volumen. Entonces, cualquiera de todos esos objetos que le dije son polimórficos para subir volumen. Lo que sí tienen que respetar es tener una característica primordial, que es todos implementar el mismo método con las mismas características. Entonces puedo subir el volumen de cualquier cosa. Encendido y apagado. Podría trabajar indistintamente si todos respetan este método en común, es decir, enciendo la tele, enciendo una lámpara, enciendo el aire acondicionado, enciendo el microondas, enciendo el auto, cualquiera sería polimórfico para ser encendido o apagado. Esa sería una característica de polimorfismo. Después, ¿cómo lo hacen? Es problema de cada uno de esos dispositivos o de ese auto. Y ahí es donde hay que escribir el código para que se pueda responder para ese objeto, esa clase. Entonces, todos van a tener el mismo nombre. Después vamos a ver algún ejemplo. Y como definición decimos que dos objetos son polimórficos para cualquier otro si los pueden trabajar de forma indistinta. ¿Y qué les digo? Les paso una lista de electrodomésticos y los quiero encender. Bueno, serían polimórficos para, no sé, el usuario de la casa, que dice quiero encender todo. Listo, recibo esos objetos que dice son encendibles, son turn on, turn off, y los puedo encender, apagar indistintamente, no me interesa qué son. Y para eso, bueno, necesitamos después una interfaz común. Era ese dis. Y ahí vamos a ir viendo y vamos a empezar a atar cabos de todo eso. Ese dice es la definición del mismo. Cuando dice this role, lo que te está diciendo de mi clase empleado, cuando me pases un rol por parámetro, le voy a decir mi clase me seteo
Siendo empleado, me seteo el rol que me corresponde. Es un mensaje a uno mismo. Bueno, otro de los conceptos importantes de la programación orientada a objetos es esto del encapsulamiento. La idea del encapsulamiento es un poco permitir que todos estos objetos los trabajamos, digamos, como caja negra, sin importar qué estado tienen. ¿Qué estado tienen? El estado es cuando están en tiempo de ejecución. Entonces, yo le quiero aumentar la edad, no me importa que, o sea, a este empleado le quiero aumentar la edad, lo identifico y le digo aumentar la edad y lo trabajo como para desde afuera, como si fuese una caja negra. Solamente le digo cumplió años, ¡pum! Sube uno en la edad. Entonces, no me importa el estado que tiene, solamente tiene que subir la edad. ¿Por qué? Porque si yo voy desde afuera de empleado y a esa persona le toqueteo la edad, le digo, empleado, dame edad porque le puse al atributo público, no lo puedo mantener ese código. Ese código va a ser inmantenible, no puedo saber después quién lo modificó. Y es un error muy grave eso, en lo que es programación orientada a objetos. Primero porque perdés lo que es modularidad y cohesión. Y además de que no haces lo que es el ocultamiento de la información. O sea, vos sos responsable de vos mismo y no necesitas depender como ese empleado de que cualquiera venga y te setee la edad, porque si no hacemos desastre. Piénsenlo a nivel cuenta de ustedes. Imagínense si en vez de ustedes hacer un débito o un crédito, viene cualquiera y te saca la plata. Sería algo análogo a que vengan y te saquen la plata o pase uno y te saca de la billetera no sé, yo te cobré, pero fui a comer a un restaurante y vos quién sos. No sé, yo te cobré. No, vos tenés que como controlar de hacer ese pago. Acá pasa lo mismo. En sí, en resumen, quien usa el objeto solo va a ver lo que necesita para interactuar con él. Nada más. O sea, ¿qué se refiere? Vos modelás empleado con rol y todo, pero quien interactúe con vos lo va a hacer a través de un método. O sea, si vos tenés el rol empleado y sos el gerente, y seguramente vas a tener la posibilidad de acceder a, no sé, los salarios de cualquiera. Ahora, si vos sos empleado y no vas a ver el salario de un colega tuyo o del gerente, por te doy un ejemplo. Entonces, ahí es importante encapsular esos objetos y que quede acotado y explícito la forma de cómo vas a interactuar según quizá alguna característica. Profe, tengo una pregunta ahí sobre esto, a ver si me queda claro. El objeto se puede instanciar y puede haber múltiples instancias de un objeto. Lo que se encapsula Sí, es esa instancia, o sea, cada instancia se encapsula individualmente o se encapsula el objeto con todas las instancias como algo, no, no, como una cápsula solo para no, eso. no, lo que vos estarías encapsulando, por ejemplo, serían las características. Esto, la edad y el nombre, que Ah, ok. vos lo vas a acceder a través de, o cuando lo crees, le vas a decir, tomá, voy a encapsular mi nombre. Porque vos acá podrías poner público, público, pero sería casi una aberración eso. ¿Se puede usar en otras cosas? Sí, pero no para esto. Para el nombre y edad, esto tiene que ser privado del tipo correspondiente, un texto o un número, un int, y después que van a ser eh, 4 bytes, 2 bytes short. Sí. Eh, eh, entonces vas a tener ahí lo que es el string y demás. Esto queda encapsulado y solamente interactúa con los métodos que vos crees. ¿Cuáles tenés creados públicos? Este y este. Acá vos con persona, cuando haces el new,
Acá creaste la instancia. Cuando creaste la instancia, tomó vida y dice, este se llama Juan y tiene 30. Pero vos no vas a poder ir a tocarle la edad a Juan porque se te dio la gana, o cambiarle nombre porque se te dio la gana. O un tercero viene y dice, ah, no, ahora ya no se llama Juan, se llama Pedro. Eh, no, o Ahí, sea, profe, se usan los setter que le llaman para cambiarle el valor. sí, podrías usar un setter y lo haces a través de eso. Eh, Mm. porque es más un tipo, un POF, un DTO podría ser. Sí, Pero si no, si es una regla de negocio, vos no dejás que te no toquen querés que nada. nadie lo toque, claro. No, no. Claro, porque es un ejemplo más que es abierto para hacer un intercambio de datos, generalmente, o para mantener este objeto. Pero ahora, si es una regla de negocio, recibí la lista del elemento que compré, te tengo que calcular el IVA, y nadie va a venir a Sí. tocarme un parámetro mío de mi regla de negocio, pues si no me rompe todo. Puede ser, profe, que en Shady Edwards también se usa el lenguaje este, así, para definir reglas. Eh, Perdón, no escuché la primera En el parte. CRM que se llama Shady Edwards. Creo que es de Oracle. Hay muchos CRM. Motor de regla. SDRP. Sí, pero podés, seguramente tiene algún módulo para vos crear reglas de negocio. Ahora me decís, si vos querés implementarte reglas de negocio y usate The Rules, Ah, eh, llamado The Rules, pero es de rules, de reglas. Vos te creás cada una de las reglas y las vas ejecutando. Si no, te hace vos tu motor y decís, estas reglas, empieza y hace una cadena de responsabilidades o alguna cosa por el estilo y te implementas tus reglas. Bueno, bueno, este es Python, un poco lo que va a encapsular es esto. El this sería un self de Python, uno mismo. Ya lo vamos a ver más adelante. Es como para que vayan viendo algunos ejemplos. Y acá viene algo muy importante, que es las interfaces. Las interfaces lo que van a hacer es como la palabra dice, interfaz. Lo que va a hacer es, nosotros podemos generar ese, digamos, empleado que cumpla la interfaz, sería persona, tiene características, pero sea de ser, no sé, o persona, podría haber sido persona, interfaz, individuo, que tenga el individuo, tenga alguna característica. ¿Qué es lo que nos permite la interfaz? Es entregar a cualquiera que quiera usar ese objeto, interactuar con ese objeto empleado, sepa cuáles son los métodos con los cuales interactúo. O sea, te voy a estar mandando un mensaje de cumpliste años, listo, lo puedo exponer en la interfaz. ¿Qué va a hacer? Solamente la definición de los métodos que vos querés que exponga empleado, porque podés tener muchos más, pero quizás vos para con un tercero que quiera usar tu módulo, lo va a interactuar solamente con esos nombres de los métodos. Si ustedes bajan cualquier librería en Java, lo que van a ver son las interfaces. Todas las definiciones de los métodos y decir qué reciben y qué devuelven. Así es simple. El resto es problema, y podemos tener jerarquías de interfaces también. El resto, después depende si vos las querés exponer o no, porque vos podés tener muchísimos más métodos. Pero vos no querés que el resto, porque son para uso dentro de la aplicación, no para con terceros. Entonces, bueno, la documentación de las clases es la API. O sea, lo que llaman API, eso es donde hace todas las interfaces. Eh, Ahora después vamos a ver, vemos algún ejemplito de interfaz. Y después tenemos, no quedan muchas más cosas. Ya, sobre escritura, sobrecarga y clases abstractas. O sea, el paradigma orientado a objetos no es tan extenso. Después hay una combinatoria que se da, ¿no? De todo esto, cómo lo usamos, en dónde, cuándo, pero no quedan muchas más cosas. Después, todo lo que se puede hacer es como el texto, o sea, tengo letras, armo palabras y puedo hacer infinidades de libros y de
distintas longitudes y puedo armar millones de cosas. Después depende de cómo lo uses. Acá pasa lo mismo. Tenés un par de características que tenés que tratarte y después el resto depende de cómo vos quieras inventar, diseñar tu solución. Otra de las cosas que tenemos es clase abstracta. ¿Qué tiene la clase abstracta? Nunca, pero nunca voy a poder hacer una instancia de una clase abstracta por sí misma. Siempre, o sea, y acá entran definiciones, una descripción incompleta. Puedo declarar atributos, implementarlos o no, y métodos. Una clase abstracta nunca voy a poder hacer new de una clase abstracta. Pero ¿qué me sirve? La clase abstracta para mi modelado, puedo darle características por herencia, implementar o no métodos, obligar a quien extienda de mi clase que los implemente, eh, y demás, bueno, que tengan características de atributos y métodos. Entonces tengo esa variante que puedo obligar a decir, bueno, vehículo, vos sos, vehículo ahora pasa a ser mi clase abstracta que le digo es cargable y después el otro se va a el vehículo eléctrico va a decir es cargable, ok, sí, todos los puedo cargar porque si no, no me van a andar. Eh, y todos van a tener autonomía, pero quien se va a encargar y pueden heredar esa característica de autonomía, porque todos los autos van a tener una autonomía, todos los vehículos van a tener autonomía, y eso podría ser un número, no sé, medido en kilómetros, 600, 1000, 400 kilómetros, cada uno va a tener eso. Pero que todos van a tener el vehículo diésel va a tener que implementar. ¿Qué es lo que va a cargar? En unidades. Las unidades se transformarán en litros, porque todos reciben un int. El otro será capaz que de una burrada, los watts. ¿Cuántos watts puede cargar? No sé, en base al amperaje, qué sé yo. Y después todo eso, en base a un cálculo, dice, mi autonomía es 400 kilómetros, mi autonomía es 500, y este es híbrido, le cargo X cantidad de litros y tiene autonomía de 400. Bueno, autonomía podría ser un atributo de una clase abstracta. La autonomía, cuando pregunte cuánto te queda de autonomía, cada uno sacará su cuantita, cuánto es el rendimiento, y va a decir, bueno, mi autonomía es tanto, pero no la implementa en clase abstracta. Lo implementa cada uno de los que ellos son los que saben, el vehículo eléctrico, el de combustión, etc. Entonces, acá hay un ejemplo. Vamos a ir por partes. Eh, ok. Tenemos persona. Vamos desde acá abajo. Persona quedó. Acá está persona, perdón. Persona. Izquierda. La persona. ¿Y qué tiene? Nombre y edad. Nada más. Y tiene un constructor que le dice persona, recibo de parámetro nombre, se lo asignó a la clase cuando a esa característica persona, edad, se lo asigno edad. Implementa que se puede describir el mismo. Y acá tenemos, capaz que quedó afuera, acá está, perdón. Arriba está la interfaz describible. ¿Por qué? Porque todos quieren saber que me dé su descripción de esa persona. Dame tu descripción. Si sos una persona, todos pueden implementar, digamos, que se puedan describir. Y describir va a estar la interfaz, que cualquiera puede preguntarle o describir, y podemos trabajar un estudiante o otro objeto, podría ser polimórfico, que se pueda describir.
no sé, un parlante, como decíamos, una tele. Diga, describite, y soy una tele, tengo X cantidad de pulgadas, soy Full HD, lo que fuera. Pero eso se va a tener que, cualquiera podría implementar que sea describible. Ahora, después de eso tenemos dos clases que extienden de persona, reciben todo lo de persona y además va a tener que definir sí o sí que sea descripción. ¿Por qué? Porque viene de la interfaz, de acá viene. Y además el estudiante agrega, no sé, un curso, recibe todo lo de persona y te dice qué curso está siguiendo. Y además describe, se tiene que describir sí o sí, porque extiende de persona, persona es abstracto, nunca voy a poder hacer un new de persona, inténtenlo, y además va a recibir las características de nombre y edad, y cuando cree un estudiante, implícitamente recibe todo lo de persona. Y además implementa lo que es estudiante. Lo mismo, un profesor dice también, podría ser curso, podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Y se hace lo que es, tiene que sí o sí también implementar lo que es descripción. Implementar es, tiene que resolverse ese método en la clase, o estudiante o profesor. Y acá, esperen que limpio todo, y acá es donde toman vida tanto lo que es, esta vendría a ser mi aplicación, que tiene el punto de entrada, el mail. Y acá puedo crear, fíjense, una persona, pero que sea el tipo estudiante, porque persona nunca voy a poder crear. Pero ¿qué puedo hacer? Trabajarlas indistintamente al decir, hago un- una instancia, un new de estudiante, un new de teacher, se va a asignar a Juan o a Ana, ese estudiante o ese profesor, y después, ¿cuál es el objetivo de que los trabaje como persona? Esto. Ay, perdón que le pifié. Lo puedo usar polimórficamente. Acá. Los puedo recorrer. Esto es como recorrer una lista. Digo, recibo una lista y voy por el primero, el segundo, todo lo que tenga. Creo la lista, esto después lo vemos, por ahora no se preocupen, pero ¿qué es? Esto de la llave lo que va a hacer es una lista, digamos, un arreglo de personas. Y ese arreglo va a ir metiendo los elementos que pusimos. Acá lo recorre y una vez que lo recorre, ¿qué hace? Toma la interfaz, que es description, y después va a ir a cada uno de ellos, lo va a resolver. Acá es donde entró en juego casi todo lo que vimos. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Algo que necesiten repasar de esto? Porque acá Creo que se va a entender mucho más cuando se vea en una práctica o cuando surja sí, una cosa, sí, una necesidad y ahí se puede entender bien cómo se aplica. sí, tal cual. Pero, o sea, ¿cómo se aplica? Yo diría cómo se interioriza todo esto, cómo se conjuga. Los pasos a seguir para ir adquiriendo estos conocimientos es, primero, ustedes tienen que agarrar y decir, bueno, ¿qué vimos en clase? Lo primero, tengo que hacer una persona, ponerle, setearle un nombre, la edad, y si quieren le pueden poner, no sé, profesión, lo que ustedes les guste. Le agregan atributos. Lo ejecutan y hacen el new y hace un system.out.println de esa persona. Después, ¿cómo sería el proceso? Después, si quieren, crean
persona y heredan de persona y ahora hacen empleado, no sé, pintor, plomero, lo que quieran, no sé, un plomero, un electricista, unas profesiones, modelan y sacan las características de la persona. Una vez que hicieron eso, dicen, bueno, ¿qué tengo en común de todos esos? Bueno, ahí hago y saco la interfaz, es el método. Después cuando hice la interfaz, los trato indistintamente y así ir paso a paso, ¿no? Y cualquier cosa lo vemos de vuelta a la clase siguiente cuando falta. Ustedes hacen lo mismo que están acá, estos ejercicios, háganlos, todavía el de Python no, pero fíjense, esto es solamente como para que ustedes vean que lo mismo se puede escribir en otro lenguaje, y si le prestan atención, se sientan, lo leen, van a ver que están diciendo lo mismo con otra sintaxis, o sea, no es que esto es chino y lo otro es, eh, no sé, francés, que son dos cosas que no le ven, no. O sea, se parece y cambia un poco la sintaxis, pero mantiene la lógica todo. Entonces, como para ir repasando, tenemos lo que es clase, va a ser nuestro molde, va a ser el plano de la casa, con todos los objetos pensados de lo que vamos a necesitar de todos esos objetos. Y después, por otro lado, tenemos la instancia, que es creo algo del molde de la clase. O sea, es la casa ya real, digamos. Bueno, y eso cuando se da cuando ejecuto la aplicación directamente. E interactúo con esos métodos. Los métodos es eh, lo que voy a estar haciendo, la acción que voy a estar impactando sobre esa clase. Le voy a decir set name, le voy a decir, te voy a setear, te voy a dar un nombre, te voy a dar una edad. Lo puedo hacer por métodos o por el constructor. ¿Quieren hacer un break? 10 minutos y seguimos con sobreescritura y sobrecarga. Dale. Dale, profe, gracias. Bueno, Ok, bueno, profe. 10 minutitos, nos Preguntaba. vemos. Gracias. Ok, Gracias. gracias.
Bueno, vamos a seguir siguiendo lo que es, hay dos características más, además de lo que ya estuvimos viendo, que es la sobreescritura y la sobrecarga de los métodos. Esto de la sobreescritura, los dos tienen sus características. Uno, así, simple y sencillo, va a ser estar relacionado con lo que es la herencia, y al estar relacionado con lo que es la herencia, eh, vamos a redefinir, vamos a pisarlo. ¿Sí? Después está lo que es sobrecarga, uno llamado overload y el otro override. En sí lo que es sobrecarga, es decir, vamos a tener, podemos hacer la sobrecarga de subir volumen, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros estamos en un parlante y queremos sobreescribir, podemos tener un método que no reciba nada y sube el volumen cada vez que nosotros le damos subir volumen, la llamada del método, sube en una unidad, por ejemplo. Y si eso lo mantenemos, hacemos otro tipo de llamada, sube depende de los segundos que nosotros definamos, X cantidad de unidades. Entonces, podríamos hacer uno que sea subir volumen sin parámetros y otro que sea con un parámetro. Y así, eso lo que estaría haciendo es sobrecargando. El método se tiene que llamar exactamente igual, pero recibe una diferente cantidad de parámetros o tipos de parámetros. Podemos sobrecargar por tipo o por cantidad de parámetros. Nunca va a poder ser exactamente igual. ¿Qué es esto? Va a agregar o extender comportamiento. Ese es el objetivo. Entonces, son polimórficos en tiempo de compilación. O sea, cuando lo esté compilando ese código, en ese momento van a ser polimórficos. ¿Qué es lo que quiere? Que va a tomar diferentes formas, por ejemplo, sin parámetros, con parámetros, cuando lo esté desarrollando. ¿Y qué es la firma? Es el nombre del método. Entonces, el método de tener diferentes firmas, que se le llama firma, es qué devuelvo, cómo me llamo y qué parámetros recibo. Igual eso no me preocupa, o sea, no es tan, es más como se lo llamamos. Y después, en cuanto a la herencia, o sea, acá tenemos varios puntos. En cuanto a la herencia, que hablamos de heredamos, ¿puede o no necesitar la herencia para sobrecargar? O sea, puedo sobrecargar porque lo heredo, o puedo sobrecargar porque existe en la misma clase. O sea, puede o no sobrecargar ese método. Diferente es la sobreescritura. Y empezando de abajo, y ahí lo defino, la sobreescritura está completamente relacionada con la herencia, que es heredo algo y lo piso o lo redefino, o sea, reescribo ese código. El método, o sea, lo que es el método, que lo llamamos firma, una vez que nosotros lo definimos al método, es cómo lo modelamos, qué nombre le ponemos, qué parámetros recibe o no, sería la firma, eso. Entonces tiene que ser exactamente igual. Y esto, ¿cuándo se define? Nosotros lo programamos, pero se define cuando se esté ejecutando. O sea, si digo, estoy ejecutando como, no sé, persona o como estudiante, en ese momento va a decir, querés saber cuál es mi descripción en base a persona o en base a estudiante. Igual ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y después
el comportamiento cambia el comportamiento del método. O sea, cuando sobrescribo, no tiene ningún sentido que haga lo mismo que de quien heredé. O sea, lo pisé y lo vuelvo a definir en base a mis necesidades. Y no tiene sentido hacer una sobreescritura para hacer exactamente lo mismo que hace el padre. Dejo lo que hace el padre, que lo estoy heredando. Entonces, lo que tengo que hacer es una modificación de eso. Entonces, la definición es la sobreescritura de un método. La subclase tiene el método con el mismo nombre y los mismos parámetros, que es completamente diferente a lo que es sobreescritura. Entonces, tienen que tener los mismos parámetros y el mismo tipo de respuesta. Entonces, ahí entran en juego esas características. Vamos a los ejemplos. Acá tenemos ejemplos los vamos a usar con, por ejemplo, en lo que es, vayamos a persona. A diferencia de lo que teníamos antes, ahora lo que es description sí tiene una implementación. ¿Qué quiere decir? Que están implementados. O sea, esto tiene una descripción. Fíjense, tiene una funcionalidad. Devuelve algo y no es que nada más definía el método abstracto, no. Este sí o sí tiene una implementación. Y lo mismo, fíjense en acá, esto se está sobrecargando el método. ¿Por qué? Se llama igual, descripción, devuelven lo mismo, no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Este tiene otro parámetro que acá no hay. ¿Ven? Acá no está. Entonces, ¿qué se hace? Pasa a sobrecargar ese método. Eso es sobrecarga. Mismo nombre, esto tiene que ser igual, los dos. No está heredado, así que directamente puedo sobrecargarlo acá. Podría haberlo sobrecargado de otro lado, pero lo que sí se hizo es dos implementaciones diferentes. Y esto, hagan el ejercicio de bajar esto a códigos, intenten resolverlo ustedes y después modelen estudiante, modelen profesor, modelen persona. Hagan eso primero, después hagan lo abstracto, empiecen a jugar con eso un poquito después, cómo, qué te obliga a que no, y el DIE te va a ir ayudando también, y cualquier cosa en la clase que viene lo vemos, las dudas las revisamos, hacemos el código, lo que haga falta. Y acá que entra en juego, además de eso, esto es sobrecarga, lo que estuvimos viendo recién, sobrecarga. Pero fíjense que nosotros creamos estudiante, desde la clase estudiante, le agregamos una funcionalidad que es el curso, llamamos al constructor, el super. ¿Qué quiere decir super? Que va a venir a este constructor del padre. Persona es el padre, digamos, de estudiante. Le paso todo, creo, se crea lo que es persona y además de lo que le añadimos nosotros que es curso. Y acá, override. ¿Qué quiere decir? Que está sobreescribiendo, no sobrecargando, sobreescribiendo descripción, que es la descripción de persona. Fíjense que acá persona que le pusimos a propósito, persona. Y acá le pusimos estudiante. Entonces, ¿qué hacemos? Pisamos en este caso la funcionalidad del padre y le decimos, ahora cuando llames a description, te voy a dar mi descripción. Lo mismo para profesor. Fíjense, se sobrecargó el método de descripción y se agregó otra leyenda diferente. Es un poco, con esto tenemos casi todo lo que es programación orientada
objetos. Profe, Sí, ahí donde dice el detalle, detail, sería lo que usted está cambiando acá abajo, que sería asignatura en uno y curso en el otro. esto, Sí, no, lo que se está cambiando es la leyenda de la respuesta. A modo ejemplo, acá dice estudiante, claro, pero veo que acá usted tiene, para entenderlo más que nada, ¿no? sí, Acá donde está, abajo donde estaba la recarga, que está ah, nombre, edad, y después tiene algo que es un detail, que dice más detail. claro, ¿Sería eso asignatura? no, no, ¿No? no, no. Sí, Detalle ese es detalle. algo, en este caso es un ejemplo, por ejemplo, acá lo que está haciendo es, vuelvo a esperar que borro todo, descripción, o sea, a persona nosotros definimos descripción. Y cuando vos le decís, persona, dame tu descripción, si no le pasó nada, viene por acá y te dice, soy persona, mi nombre y mi edad. Pero, ¿qué pasa? Nadie va a crear persona, porque nadie va a poder hacer new de persona, porque es abstracta. Entonces, entra en juego el estudiante que extiende de persona y acá pisamos con esto, lo que pisamos es esto de acá. Esto muere, digamos, en el momento que se esté ejecutando, muere, digamos, no existe porque te pisé. O sea, le agarré y lo aplasté con el otro. Y ahora, en vez de devolver persona, devuelve estudiante. Sí, pregunto por estudiante, ¿no? Obviamente. Entonces, como y va a ser profesor, va a devolver, digamos, profesor, porque lo que va a estar haciendo es sobreescribiendo esto. En vez de decir persona, va a devolver lo que es profesor. Entonces, que cambia acá, cambia la leyenda, pero entienda que se puede cambiar mucho más que esto. Ahora, con respecto a lo otro, acá descripción que dice detail, esta recibe un argumento, es un texto. Entonces, yo cuando llame de cualquiera, le pase detail, va a venir acá, ya no va a entrar por no va a entrar nunca por acá, nunca va a poder entrar acá, siempre, por más que sea teacher o estudiante, va a entrar por porque le voy a estar pasando un string. Y cuando le pase el string, va a venir a este método y de acá va a decir, resuelve y te va a dar esta leyenda. Y si dice full, hace una comparación, que es este texto es igual al que me pasaron, devuelve acá. Si no, devuelve lo de arriba, lo de esto. Esto lo ideal sería que escriban este código y hagan las ejecuciones. Entonces, ahí haciendo las ejecuciones van a entender. Si no, la clase que viene, o sea, háganlo ustedes y vengan con las dudas. Así, en base a eso, hacemos las pruebas y lo vamos explicando en tiempo de ejecución. Había quedado esta parte colgada. Ahora sí. Ah, ok. Es cuestión de sentarse y probar un poco para incorporar los conocimientos. Después se entra en algún jueguito, alguna cosa más que la vamos a ver en base van a surgir una duda, o debiera esperar que surja alguna duda, y después la podemos ver cuando se esté ejecutando. Y acá esto es polimórfico a persona, porque le digo, saludame y no me interesa si sos estudiante, sos teacher, dame tu descripción. No me interesa, ese es el objetivo de que sea polimórfico. Entonces, por eso se lo dejé escrito ahí, bastante explícito, donde entra en juego cada una de las características. Y fíjense, después de jugar con el código no se rompe, así que toqueteen. Fíjense si pueden hacer un new de persona, a ver si lo que estoy diciendo es así. Pero fíjense además que después acá nosotros lo trabajamos como
persona. Y esto es un vector. Después lo vamos a ver algunos ejemplitos. Así ya la clase que viene empezamos a ver y avanzar con otras cosas y después dejamos tiempo para ver dudas. Fíjense que nos basamos primero en los mismos ejemplos. Cosa de hacerlo. Esto es en Python, después lo veremos. Acá tienen una imagen y empieza a explicar un poco todo eso de la sintaxis también. Perdón que está en inglés, pero bueno. Eh, Acá entra en juego las definiciones, ¿no? Esto de quién puede acceder a esto. Acá dice public. ¿Qué es public? Es público. Público cualquiera. Entonces, a esos modificadores pueden acceder cualquiera y pueden acceder de los paquetes. Los paquetes, para que se den una idea, son los directorios donde vamos a guardar eso. Son directorios directamente. En el file system, al directorio. Pero tiene por objetivo que si uno quiere que una clase sea vista desde otro directorio, le tenemos que dar la posibilidad, pero si no lo podemos restringir, ese es el objetivo. Y no vamos a ver mucho más, hay tres, está Public, Protected y Private, pero fíjense que es privado, es solamente lo accedo yo, Protected lo accedo desde mi paquete, o sea, desde mi directorio, y que no venga otro directorio a decir, che, yo quiero ver cómo estás implementado, qué estás haciendo. No. Y private es solamente de esa clase, es privado. ¿Hay clases privadas? Sí, hay clases privadas que pueden ir, se llaman nested class, pero no interesa esto. ¿Qué más tenemos? La palabra reservada, class. Fíjense que el IDE se las va a pintar distinto. Esta palabra es reservada por la sintaxis. La sintaxis de Java o cualquier lenguaje tiene un conjunto de palabras que son propiamente y no la podemos usar como nombre para, por ejemplo, de un método. No la podemos usar en cualquier. O sea, public no la vas a poder usar más que para eso. Static lo vas a poder usar solamente para eso. No vas a poder, lo vas a tener que cambiar. No es que podés usar cualquier cosa. Siguiendo, tengo el nombre de la clase, main class, es el nombre. ¿Qué puedo tomar? Cualquiera. ¿Qué hay que seguir? En inglés y empezado en mayúscula y camel case, recomendable, para seguir un estándar que todos escribimos igual. Después, otro que tenemos, fíjense que tenemos el verde, es del método. Después abrimos, cerramos llaves de dónde arranca y dónde termina la clase. Fundamental, parte de la sintaxis, la llave. ¿Dónde arranca y dónde termina? Python no tenemos llaves, todo va por tabulados. Y es importante el identado, ese tabulado, porque ahí nos define de dónde a dónde. Acá tenemos la llave. Arranco acá, arranco en este punto y termino acá. Mismo para los métodos. Arranco y termino. Ahora borro. Fundamental. Esto sí o sí es obligatorio de la sintaxis. Sí o sí. El paréntesis también es obligatorio después del nombre del método. Es obligatorio. El static no es obligatorio. El public sí es obligatorio. O sea, hay palabras que sí son obligatorias. Esto es obligatorio, el clase es obligatorio, el nombre de la clase es obligatorio, los paréntesis también, acá también, la llave, perdón, también, acá los paréntesis también, acá los corchetes. Eso depende del tipo de dato. Y esperen que limpie de vuelta esta imagen, analícenla. Acá tenemos que devuelve. Ahí dice retorno
tal valor. ¿Puedo devolver nada? Sí. ¿Qué uso? Void. Void, no devuelvo nada. Tengo estático, es digamos de clase, lo puedo acceder, se va a inicializar una sola vez. Después tenemos el nombre del método, como este es un método main, que es el principal, se escribe main en minúscula. Todos los nombres de los métodos arrancan con minúscula. Lo que recibe, una estructura de argumentos. Y después tenemos un system out print line que llama a las librerías de sistema. Y esta función, tenemos varias librerías de sistema. Esta función se encarga de hacer una impresión por consola. Eso sería más que nada gran parte de la sintaxis que tiene. Acá tenemos los tipos de datos primitivos. Ya entra en juego bastante lo que es la sintaxis. La cantidad, un booleano que puede tener un true o un false, es un bit, un char 16 bits, un byte 8 bits. Estos son los tipos de datos que podemos tener. Un short entero completo con signo, sin signo 16 bits, 32 bits, 64, un float, números flotantes con 32 y 64. O sea, ¿qué quiere decir? Que podemos manejar la cantidad de dígitos en operaciones o en números bastante grandes. Esos serían los principales. Después está el decimal, big decimal. Ahí se pueden hacer más. ¿Qué son estos? Fíjense que empiezan con boolean todo en minúscula. Y son datos primitivos. Sí o sí tienen que tener un valor. O sea, cuando un boolean de Pepe es igual, sí o sí tiene que ser igual a true o false. Porque no es, digamos, es más que solamente un objeto al cual le hago new. Esto tiene que estar instanciado cuando lo escribo, obligatoriamente. Si no, sería boolean en mayúscula. Que boolean, por ejemplo, boolean, así, puedo hacer un new o puede ser nulo. Esto puede ser null. Acá sería boolean, no sé, eh, el nombre del atributo y acá podría ser una asignación de null. Pero nunca, esto es un objeto, por eso puedo asignarle null, pero nunca un dato primitivo puede ser null para el parciales. Así que boolean podemos hacer un new de un boolean, un new de un char cuando char empieza en mayúscula. ¿Y eso qué quiere decir? Que es un objeto. Esto es un dato primitivo, siempre va a tener que tener un valor cuando una variable sea del tipo char en minúscula, un byte en minúscula, un short en minúscula, un int en minúscula y así con todos. Pruébenlo en el código. Intenten hacer eso, un byte asignándole un null, por ejemplo. ¿Qué más entra en juego dentro de la sintaxis? Y esto es todo como escribimos nuestro código. Los más importantes, les voy a decir acá, son, más allá de la precedencia, cómo se van a ir ejecutando. Siempre se van a ejecutar primero estos, después este tipo de operadores, después por tercera precedencia y los últimos. Acá tenemos el más más. El más más a un int, a la variable de ese tipo int, va a incrementar en 1 o va a decrementar. Pero esto ya lo hacen en 1 directamente. Es lo mismo que hacer la suma
más igual 1. O sea, hay formas de escribirlo. Si les queda duda, después esto les paso algún ejemplito. Es bastante simple. Después tenemos operadores clásicos aritméticos, más y menos unarios. Esto lo deben haber visto en matemática discreta o en una materia de lógica y demás. Después tenemos complementos a los enteros. Tenemos el negado complemento booleano. Después podemos definir al tipo, que va a ser tipo coercitivo, o sea, le podemos decir que sea de tal tipo o no. Si la pifiamos, rompemos, y rompe, porque no podemos, tiene que ser algo a lo cual sí puede adoptar. No me preocupa mucho eso. Después tenemos operadores aritméticos, multiplicación, división, resto, operaciones, digamos, aritméticas de suma y resta, porque los otros son más o menos unarios y estos serían suma y resta. Después podemos concatenar siempre contra los strings y corrimiento de desplazamiento de bits. No les voy a tomar esto, pero sepan cuáles son los más importantes. O sea, operadores de más, unarios, el complemento a bit no tanto, porque con bit no vamos a trabajar mucho. Booleano negado también, operadores, los clásicos. Desplazamiento no va a ser muy raro hacer desplazamientos y complementos y demás. Sepan que están. Lo he usado muy pocas veces. Más que nada cuando se trabajan con bits, ya que no son muchos los casos. Parte de la sintaxis. Y acá entran en juego un par de cositas. Tenemos los condicionales. Sintaxis no, estructuras de control están el if, el else, el while, el for, el do while, no hay mucho más. Tenemos el if, en los cuales tenemos una condición. La condición tiene que dar que es verdadero o falso. Sí o sí. Y después tenemos el negado del verdadero o falso. Por ejemplo, paso una variable que le digo es string, le digo equals, no sé, Pepe. ¿Te llamas Pepe? Sí. Y después ejecuta las sentencias que estén acá adentro. Y tenemos lo que son las llaves. Arranca, termina. El else puede o no existir. Si no existe, listo, se ejecuta la condición. Si algo es true, por ejemplo, o no sé, tengo un atributo que es vencido, ¿está vencido o no está vencido? Eso sí, sí. ¿Está vencido? Entra y ejecuta las instrucciones. A nivel sintaxis, si no tengo las llaves, por ejemplo, no las tengo, puedo tener. Acá daría error, pero si tengo solamente la instrucción 1, solamente se ejecuta la siguiente sentencia. Solamente. Ahora, si tenemos este if, intenten hacerlo, tenemos este if con una condición y tengo más de 2 sentencias y un else, esto no lo van a poder compilar porque hay un error. Si no hay lo que son llaves, sí o sí hay una sentencia siguiente. Si hay 2 sentencias y no existe esto, esperen que limpio, les digo un poco la combinatoria que hay, ¿no? Si esto no existe y este no existe, puedo tener 2 sentencias, pero la que entraría con el condicional es solamente el condicional entre esta. Esta tendría que estar por este lado, tabulada más a la derecha. ¿Por qué? Porque si esto es verdadero, se ejecuta la instrucción 1 y después la 2. Si esto es falso, se ejecuta instrucción 2, porque es la secuencia de ejecución. ¿Quedó claro o alguna duda de eso? No, Claro, quedó claro, profe, sí, quedó claro. teóricamente queda claro. Siempre repito lo mismo, pero se entiende mucho más cuando se va a la práctica. Sí, igual, si tienen dudas, aunque sea una sola instrucción, siempre usen lo que son las llaves y nunca van a tener problemas. Y la otra es muy
digamos, si lo quieren usar, lo usan, pero sepan que lo ideal, les recomiendo, abran llave y cierren llave. Entonces no les va a quedar duda de ese caso excepcional de que si no está la llave, solamente se ejecuta la siguiente instrucción. Así es simple. Después tenemos el resto de los condicionales. El for, el while y el do while. Vamos a cada uno de estos ejemplos. El for tenemos con qué se inicializa, por ejemplo, i es igual a 1, después la condición i es menor a 10 y el incremento i más más. I es igual a 1 y es del tipo int, por ejemplo. ¿Está bien ahí? Y es un int, empieza en 1. ¿Y es menor a 0? ¿Es menor a 10? Sí, se ejecuta el bloque. Y se ejecutó el bloque y más más. ¿Cuánto vale I ahora? La segunda pasada, 2. 2, ¿es menor a 10? Sí, y ahí se ejecuta. Se ejecuta el bloque de instrucción, todas las sentencias que ustedes quieran. Incremento en 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Llegó, sumó, ejecutó 9 veces el bloque, llega y dice 10 es menor a 10. No, listo, se fue. Eso sería, ¿quién lo inicia? La condición puede ser cualquier cosa y el incremento. O sea, algo que me permita finalizar ese bucle, ¿no? Ese es el objetivo. Después tenemos el while. El while no necesitamos de todos estos, los tres, digamos, las tres partes del for. El while es la condición, mientras que la condición se cumpla, itero. Itero, itero, itero. Puedo cambiar la condición en base a algo que esté dentro del bloque, generalmente. Hay algún caso particular que podríamos poner una condición que quede en bucle infinito, pero son casos muy particulares. Y lo que pasa es que la diferencia es que acá en el while, si la condición es falsa, esto nunca se ejecuta. Viene, sale y se va. Solamente va a entrar si la condición es verdadera. Ahora, ¿qué hay? El do while. Siempre me aseguro de tener una ejecución, aunque sea. Mínimamente una ejecución vamos a tener. Después, todo depende si la condición es verdadera o falsa. Si es verdadera, vuelve y vuelvo a hacer otra ejecución. Vuelvo y hago ejecución. Si es falsa, me aseguré de una ejecución y después salgo. Esas son las estructuras de control. No hay más que eso. Tipos de datos, estructuras de control y los operadores. Después es todo objetos. Y esa es la parte de la sintaxis. Ahora, vamos a ver un par de cositas más. Tenemos que nosotros escribimos nuestro código. Y nuestro código lo escribimos digamos, en Java, que es texto, pero que sigue una sintaxis obligatoria. Y nosotros para llevarlo y poder ejecutarlo, lo que tenemos que hacer es compilar ese. Como habíamos visto la clase pasada, tenemos interpretado y compilado. En este caso, usamos la SDK. SDK es Software Development Kit, es el kit de desarrollo, que usamos todas esas herramientas y después compilamos eso con Java y lo transformamos en un bytecode. ¿Qué es esto? Es los puntos class que nos van a permitir, una vez
encapsulados, sipeados y metidos en un punto jar, distribuirlo y correrlo con la JRE de ese sistema operativo, ese jar va a servir para cualquier sistema operativo. Obviamente con su correspondiente JRE, que es la runtime de Java. Esa es una de las partes principales. Y acá está un poco más explicado, por ejemplo, que nosotros tenemos nuestro código en Java. Este código lo compilamos con todas las librerías que tenemos que tener que se corresponda a esa máquina, y con eso generamos los .class, que es el bytecode. Luego lo interpretamos y lo ejecutamos. Y eso después puede tener, por ejemplo, ejecuciones en diferentes navegadores, cada uno con su Java Virtual Machine, la máquina virtual de Java. Entonces con eso lo vamos a poder ir corriendo en cualquiera y va a ser interpretado por esa máquina virtual. Acá no le vamos a dar importancia porque excede un poco, pero es importante con qué versión. Si compilamos con Java 17, sepan que hay versiones. Si compilamos algo con Java 24, no lo vamos a poder correr si no le pusimos compatibilidad con un Java 8. Ahora, lo de Java 8 sí deberá ejecutarse en versión de Java 24. Son algunas cuestiones que hay que pasa con todo, ¿no? Vimos, vimos un poco algunas características y ahora explicamos qué son eso de los paquetes, que son las colecciones de clases van a estar lógicamente agrupadas en un paquete. Ese paquete termina siendo un file system, un directorio. Entonces es importante definirle dónde va, a qué paquete va a ir, que termina siendo un file system. ¿Por qué? Porque después los .class van a ir a ese directorio, que es el mismo que el paquete, nada más que en nombre de file system. ¿Por qué? Porque en las clases hablamos de reutilización, entonces lo que vamos a hacer es importar clases de otros paquetes y de paquetes de terceros. Entonces, ¿cómo los identificamos? Por eso, por el nombre de la clase, o sea, definimos qué clase queremos importar y de dónde viene. Y después lo que tiene es que cuando compilamos todo eso, se va a hacer una copia en un lugar llamado target, se va a hacer una copia de la misma estructura que se condice con los paquetes que son el reflejo de los directorios del file system y van a ir los .class. Una vez que tenemos esa carpeta, lo que hacemos es se comprime en un zip y se renombra jar. O sea, se le cambia la extensión por jar. Y eso va a ser todo nuestro bytecode. Y ahí, con ese jar, ese archivo comprimido va a contener todo nuestro código. Ese sería un poco todo cómo distribuir nuestros módulos y demás. Bastante información, pero queda poquito. Nosotros en lo que es la máquina virtual de Java, el kit de desarrollo nos da un montón de cosas ya hechas para no escribir todo el código. Esto no se lo tienen que saber de memoria, ni mucho menos. Son parte de poder utilizar. Applet no me interesa. Son para crear aplicaciones. Nos da, Java dice, tomar todas las clases. Hay muchas más. Esto es un resumen. AWT, si nosotros queremos hacer una aplicación con ventanita, la verdad. Si quieren les doy algún ejemplo después. AWT es bastante viejo,
fue reemplazado por Swing, que es para hacer aplicaciones de escritorio, y Swing es más nuevo que AWT. Pero después estaba JavaFX, que es mucho más nuevo que lo que es Swing, y tiene un montón de características muy interesantes, que son para hacer hasta con animaciones, y tiene timeslapse, tiene un montón de características nuevas. Ahora, ¿qué nos interesa? Y acá ya sí nos empieza a interesar, que son Java, nos dice, toma, en el paquete I/O te doy todo lo que es manejo de entrada y salida. ¿Qué es manejo de entrada y salida? Archivos, por ejemplo. Queremos todo. I/O es input, output, entrada, salida. Queremos imprimir en consola, usamos I/O. Queremos leer un archivo y podemos dar de I/O, de acá. Nos provee todo para hacer todo eso. Por otro lado tenemos Javalan, y después lo vamos a ver en la otra clase, vamos a ver algunas características muy por arriba. Esto van a ser más que nada a nivel teórico, no vamos a hacer implementación del thread, les puedo dar, pero no les voy a tomar eso. Sí que sepan la parte teórica nada más. Javalan tenemos todo lo que es lenguaje, objetos, hilos, eh, operaciones matemáticas, muchísimo más. Después tenemos lo que es Java.net, todo para comunicaciones de redes, principalmente TCP/IP, en donde tenemos los sockets, los listeners, hacemos un listener, nos quedamos escuchando y hacemos una conexión vía socket por TCP/IP. Utilitarios, montones de recursos, después vamos a tener Java Nos Data Collection también, ese lo vamos a ver, y para hacer partes gráficas. Esto no termina acá, o sea, hay muchísimas más, estos son los principales. Pero después está JavaFX, que son, perdón, JavaFX, puse, son de JavaFX, es 10 años más moderno que Swing, y Swing es más o menos 10 años más moderno que WT. Así que se pueden dar una idea las cajitas que son estas y lo que se puede hacer con el estilado, maquetado y demás. Además queda un IDE para manejar toda la parte y desacoplar vista de lo que es la aplicación. Si no se instala un IDE, recomendable instálenselo, instalen Java y con eso sale funcionando. Un IntelliJ con la versión Community Edition la instalan también, les da mucha facilidad para escribir y los ayuda mucho. Pero si no, en la web hay herramientas como Browsy.com y acá les dice crean el proyecto, le dicen de qué es, empiezan a hacer código y les dice acá está la estructura del proyecto y pueden ir haciendo algunas consultas, soportan múltiples lenguajes y demás. Esto va a gusto de cada uno. Y por último, a nivel teórico, vamos a ver qué memorias trabaja Java, que hay dos tipos, stack y heap. Y esto es importante por una cuestión de cómo trabajan esas memorias y cómo trabaja el garbage collector. El garbage collector va a trabajar sobre la memoria heap. Y esta es la memoria donde se crean todas las instancias, todos esos objetos que nosotros hacemos new y ejecutamos, vienen al heap. Y el heap, sabemos que nuestra aplicación puede tener, le decimos, ¿cuántos megas vas a estar utilizando? O gigas, depende. Si nos pasamos y creamos más objetos y los estamos usando, va a tirar un heap space error y murió nuestra aplicación. Ahora, también existe el stack, que es cómo se va a ir ejecutando todas las llamadas, porque intercambiamos mensajes,
¿Cómo se van a ir ejecutando todas esas llamadas de los mensajes? Bueno, se van a ir apilando en esta memoria, en el stack. Esto va más a nivel teórico, y acá está, sépanse estas dos tablitas. La memoria es utilizada, la heap por toda la aplicación, no puede ser accedida por otro thread, o sea, si creo más thread, no lo va a poder acceder otro thread, va a tener que ser compartido. Eh, es asociado, o sea, se asocia al objeto en este espacio de memoria, o sea, creo un new y va a tener un puntero a la memoria heap. El ciclo de vida, desde el principio, o sea, vamos a tener esta memoria desde el principio hasta el fin de ejecución de la aplicación, y cada uno de esos objetos va a ser creado, siempre va a ir a este espacio de memoria y va a venir el garbage collector, y si no tiene referencias, se limpia. Lo agarra y libera ese recurso. Por el otro lado tenemos el de stack, es utilizado por un hilo de ejecución. Se accede, o sea, a quién va a ir, los objetos de la heap son de acceso global, digamos. Y se van a ir pasando para poder ir apilando las llamadas e ir interactuando dentro de los objetos con las mensajerías correspondientes. Eh, ¿Cómo se administra? Es un LIFO, last in, first out, lo va a ir sacando de la cola. Y después tenemos lo que es el ciclo de vida, existe desde el fin, o sea, hasta el fin de la ejecución del thread. Eso se van a ir apilando las llamadas. Eh, y una característica muy importante, contiene las variables primitivas locales, o sea, termina haciendo todo a nivel primitivo con las referencias a los objetos de la heap. ¿Qué son los primitivos? Los elementos que vimos antes. Bueno, sepa hacer un resumen de explicar mínimamente las dos tipos de memoria y lo que vimos de teoría. ¿Preguntas? Por ahora no, profe. Siento que es mucha info, así que ahora cuando termine la clase me voy a poner a practicar. Pero preguntas ahora no tengo. Ok. Traten de hacerlos, aprovechen el tiempo, traten de hacer los ejercicios que estuvimos viendo en las filminas, o sea, ese de personas y demás, entender para la clase próxima cómo hacer el de personas y agreguen otro tipo de no docentes, por ejemplo. Y hagan lo mismo y créenlo y tomen de referencia eso, y después cuando veamos listas, vemos eso, esa parte que quizá todavía no la veo, que está buena para ver polimorfismo. A veces hay que incluir algún concepto, pero ya lo vamos a ver en detalle. Básense en ese ejemplo y agreguen otro tipo de no docente, por ejemplo, y vengan con esas dudas. Así van escribiendo el código, y si salen dudas de cuando ustedes escriben, ahí van a salir las dudas y las podemos ver la clase que viene. Ok, eso en Visual Studio Code, yo tengo ese descargado, me sirve para practicar. Ok, Sí, y si no sí, sí, dijiste sí, otro online, problema. ¿se puede? Browsy se Ok, puede, se lo dejo, está en la presentación. Si no, se pueden bajar. En realidad hay muchos, sí. Está Eclipse, está NetBeans, o está el de JetBrains, IntelliJ. Usen el que Visual Studio Code, creo que es el más, digamos, popular hoy día. Para varios lenguajes le va a servir, a eso me refiero. Yo prefiero, o sea, Visual Studio Code lo dejo para otros lenguajes, me gusta más para algunos más débilmente tipados. Para esto suelo usar más IntelliJ, pero bueno, va por gustos. Se puede hacer lo mismo. ok, bueno. Bueno, por hoy estaríamos llegando hasta acá. Me quedo si alguno quiere ver alguna cosita. Si no, seguimos la clase que viene, y
si ven que hace falta, nos sentamos y escribimos código para evacuar dudas. Bueno, profe, Bueno, muchas profe. gracias. Sí, profe.